Estamos en un ámbito que se llama Punta de Zorroza, pertenece al término municipal de Bilbao y estamos prácticamente rodeados de agua. Tenemos por un lado la ría, la punta y luego el Cadagua, que desemboca en la ría. El Cadagua es el límite con el municipio de Baracaldo, que está al otro lado, Burceña, y al otro de la ría es término municipal de Bilbao, pues tenemos operaciones importantes de transformación urbana a futuro, como son Zorrozaurre y Elorrieta. El resultado que buscamos es incorporar en el diseño urbano y en la planificación de esta zona la perspectiva de cambio climático. Uno de los elementos más importantes e interesantes que está desarrollando Bilbao es cómo implementar realmente, cómo desarrollar el planeamiento y cómo introducir criterios de sostenibilidad en el diseño del futuro plan especial. Seremos la primera ciudad en la que ha introducido en el Plan General de Ordenación Urbana un capítulo de cambio climático y ahora tenemos que desarrollar ese capítulo. En el ámbito en el que nos encontramos, el ámbito de desarrollo de Punta Zorroza, ha sido identificado dentro de la revisión del Plan General como uno de los ámbitos en los que se dan riesgos significativos y, por tanto, incluso el Plan General requiere que se elaboren estudios específicos para abordar el impacto o el impacto potencial de las lluvias torrenciales y del estrés térmico en esta zona. Y que de alguna manera la ordenación pormenorizada de esta zona que se va a integrar en el plan especial contemple esos riesgos y defina medidas de adaptación y de mitigación del impacto dentro de esa ordenación. Los objetivos, digamos, que tenemos de desarrollo de este futuro plan son hacer una zona de usos mixtos, tanto de viviendas como de actividad económica. ¿Para qué? Para que sea más sostenible esa mezcla y que no haya solo actividad económica o solo vivienda, entonces se genera más tráfico, ¿no? Entonces es una de las cosas que estamos planteando en todo el Plan General de Bilbao, hacer usos mixtos en los futuros desarrollos. Se quieren hacer 200.000 metros cuadrados de vivienda, que serían unas 2.000 viviendas. Se plantea que haya un 45% de vivienda de protección pública y unos 100.000 metros cuadrados de actividad económica. Lo normal es que las viviendas estén más hacia la zona de Zorroza, del barrio existente, para también completar los servicios y equipamientos que puedan faltar ahora en el barrio, completarlos en este nuevo desarrollo, intentar unir los dos desarrollos, el existente y el nuevo. Y las actividades económicas estarían más en la zona de la punta. Hay otra serie de objetivos que se darán cumplimiento, como conectarlo a través de las láminas de agua con Baracaldo y con Zorrozaurre y Elorrieta mediante puentes. Tanto Molinos Vascos como Talleres de Zorroza tienen el máximo nivel de protección, son bienes de interés cultural y se tendrán que rehabilitar, restaurar conforme a la normativa que les corresponde, pero los edificios se mantendrán y rehabilitarán y tendrán un aspecto como el de ahora, pero mucho mejor porque estarán restaurados. Otro de los bienes culturales importantes del Gobierno vasco declarado es este elemento que es el puente de Pablo Alzola, el puente de hierro, que es ferroviario, y la intención es también mantenerlo, restaurarlo y además estamos pensando que tenga un uso peatonal, y es el puente que cose ahora mismo Punta de Zorroza con Burceña, en Baracaldo. Uno de los objetivos del proyecto LIFE Urban Clima, y en el que Tecnalia participa en esta línea de investigación en particular, es potenciar la renaturalización y la implementación y el despliegue de soluciones basadas en la naturaleza como medidas de adaptación. Incorporar estas soluciones basadas en la naturaleza y procesos de renaturalización en el diseño urbano, en las tomas de decisiones que tienen que ver con el diseño, la planificación y la gestión urbana. Tenemos que ser capaces de integrar directrices y criterios e indicadores que nos digan que el futuro diseño de Punta Zorroza va a reducir el riesgo a una posible y potencial ola de calor que ya sabemos que nos está llegando. ¿Eso cómo se hace? Pues puede ser bien por infraestructuras verdes, es decir, soluciones basadas en la naturaleza otra vez, que creen sombra, que tengamos parques, que reduzcan la temperatura. Puede ser por infraestructura verde, es decir, cómo jugamos con el agua, que nos reduce bastante la temperatura, e incluso a veces infraestructura gris, como hemos hecho hasta ahora en el resto de Bilbao, con la identificación y la puesta en marcha de los refugios climáticos.
Hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, para hacer frente al estrés térmico y la mejora de la confortabilidad cuando hablamos de un árbol que genera sombra y por lo tanto pues eso, impide la radiación, baja la temperatura, además está en un suelo permeable que de por sí tiene una evapotranspiración, con lo cual hay más humedad en el aire y nos da más confort. Cuando hablamos de soluciones naturales podemos hablar incluso de mobiliario urbano, ¿no? Mobiliario urbano que pueda estar también inspirado en la naturaleza, que genere sombra, que esté elaborado o confeccionado con elementos naturales, con elementos como la madera y que digamos, todo aquello que se pueda inspirar en lo que la naturaleza nos ha ofrecido en los últimos milenios, básicamente. Otro de los objetivos que tendríamos sería el de la restauración de los bordes de ría, mucho más naturalístico en el caso del Cadagua, porque ya de hecho hay vegetación de ribera y una de las órdenes del planeamiento sectorial que nos mandan es regenerar ese borde de ribera. Sin embargo, la zona de la ría sería un planteamiento más urbano, el borde de ría, porque ya está de hecho más urbanizado y hace frente a fachada la ría, ¿no? Lo que nosotros entendemos es que las márgenes van a tener funcionalidades diferentes. La parte de ribera, que tiene que ver con el río Nervión, bueno, esa es una parte que lo que está pensado, está planificado, es que tengan nuevas actividades de desarrollo económico. La margen del río Cadagua, lo que nosotros pretendemos es que sea una margen que esté basada en soluciones en la naturaleza, para lo cual lo que queremos es desarrollar una vegetación de ribera y una potencial zona inundable, para que cuando llegue la amenaza de inundaciones, pues esa zona se pueda perfectamente anegar con agua y no pase nada. Y cuando pase esa amenaza, se pueda utilizar como un parque de ribera para la población de esa zona. Una cosa es la amenaza, que es la inundabilidad, y otra cosa es el riesgo real, ¿no? Entonces, de nosotros depende, en función de cómo diseñemos Punta Zorroza, el riesgo real que tenga esa amenaza. Si tenemos una zona que es inundable y que no tiene riesgo ni sobre infraestructuras ni sobre personas, pues habremos reducido y nos habremos adaptado al cambio climático. Punta Zorroza se va a convertir en una especie de experiencia piloto del que vamos a extraer lecciones aprendidas tanto del propio proceso de incorporación de la variable climática en la toma de decisiones, pero también se pueden extraer algunos criterios extrapolables a otras zonas de Bilbao e incluso a otros entornos urbanos con características y problemáticas similares. Punta Zorroza en 2050 puede convertirse o no, se va a convertir en una zona segura, en una zona confortable, en una zona habitable, en una zona en la que podemos decir que va a estar adaptada a la situación que se nos presenta con el clima futuro y posiblemente se habrá replicado esta misma experiencia en otros ámbitos de desarrollo de Bilbao y podemos hablar de una ciudad segura, de una ciudad confortable, de una ciudad vivible y de una ciudad mejor adaptada y más resiliente al cambio climático. Project funded by the EU LIFE programme.